Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Scuffles have broken out between Spanish police and voters in Catalan's controversial succession referendum. Paramedics are now treating people outside polling stations who've been injured in the scuffles. Elsewhere, people are casting their ballots in some polling stations. However, as you're seeing in those pictures, violent clashes did erupt at a number of polling stations, and hundreds of people are reported injured. Calling Spain the shame of Europe, the Catalan leadership is now threatening to Les policiers espagnols auront attendu à peine 20 minutes après le début du scrutin pour entrer dans ce gymnase. People just want to vote and to defend their democratic rights. They want to express their opinion. Now we've been here at this square. Lo digo con toda claridad. Yo no voy a cerrar ninguna puerta. Nunca lo he hecho. No es mi manera de hacer política. Siempre he ofrecido diálogo honesto y sincero, pero siempre dentro de la ley y siempre en el marco de la democracia. Porque las escenas dramáticas que hemos visto hoy en los medios de comunicación también son responsabilidad del Govern de la Generalitat. Del Govern por haber sacado la política de las instituciones catalanas y haberla situado en la calle. Y del Gobierno de España por haber cerrado las puertas a la política para resolver la crisis catalana en las instituciones del Estado. No conozco todavía la propuesta del Partido Popular. ¿O acaso su propuesta es seguir mandando a millares de policía? ¿Acaso su propuesta son las pelotas de gomas? ¿Acaso la propuesta es seguir reprimiendo en Cataluña? No se cumple con los acuerdos de la Junta de Seguridad, en que se tenía que actuar a requerimiento de los Mossos d'Esquadra, que la actuación policial no responde a ningún criterio técnico, sino que solo responde al criterio de a por ellos. Cafetera. Muy buenos días, bienvenidos una mañana más a este programa, hoy en una edición especial desde Barcelona al calor de los acontecimientos de esta crisis que se está viviendo entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de Madrid. Ayer hacíamos un especial desde este mismo lugar con los sonidos del día, con el transcurso de esa jornada, y decíamos: las palabras más coreadas en Barcelona fueron votaremos y hemos votado. Y las imágenes las visteis todos. Y las conclusiones hoy invaden las portadas de los periódicos, no solamente en España, también
una buena parte del planeta, porque golpear a ancianos que están votando como respuesta política para defender no se sabe muy bien qué capítulo de la democracia, eficaz no parece. Sabíamos que se iba a votar, no se ha producido una gran novedad en ese sentido, pero es que de lo que no se habla ya es del proceso. De lo que se habla es de la reacción al proceso, de las consecuencias que la reacción va a tener para el proceso, y podría el gobierno haber optado por esa desconexión informática, habría invalidado directamente la celebración de la consulta, pero no era eso lo que estaba buscando. Estaba buscando enviar un mensaje, y estaba enviando un mensaje interno a los duros de su partido, a algunos medios de comunicación que llevan meses presionándole para no repetir el 9N, y el mensaje lo envió muy claro. Pero el mensaje no solamente lo ha escuchado el Partido Popular, y no lo ha escuchado solamente Cataluña, y no lo ha escuchado solamente el resto del país, lo ha escuchado medio planeta. Y ahora es cuando cabe preguntarse si esta es la imagen que quiere proyectar la democracia española para supuestamente defender la democracia. Bueno, muy buenos días a todos, muchísimas gracias por incorporaros a esta hora. Tenemos un programa donde vamos a tratar de analizar, como hacemos aquí con sosiego, qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las posibles salidas, y no solamente a través de las imágenes y de los sonidos que escuchamos ayer desde aquí, desde Barcelona, también gracias a vuestra ayuda. Así que sabéis, hay un hashtag, Pablo Iglesias en la cafetera, porque hablaremos con Pablo Iglesias en unos minutos. En el programa podremos conversar con él para buscar esas reacciones y esas impresiones. Y habíamos elegido Iglesias porque en todo el abanico de partidos políticos, ayer escuchamos numerosas reacciones políticas. Escuchamos a Pedro Sánchez, escuchamos a algunos partidos de la oposición, escuchamos al gobierno catalán, escuchamos al gobierno de Madrid, Soraya Sáez de Santamaría, escuchamos a Mariano Rajoy. Pero los únicos que estaban proponiendo alguna alternativa, algo de oxígeno a una situación que requiere de manera urgente sosiego y algo de sensatez, los únicos que estaban proponiendo una alternativa, más allá de una cosa etérea que nadie sabe muy bien en qué consiste, una alternativa para esta situación que estamos padeciendo, fueron los de Podemos. Y hay que decirlo, porque se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo, el hecho de plantear la necesidad de dar salida a un anhelo ciudadano que existe y que trasciende claramente a la clase política, porque de lo que no se han dado cuenta en Madrid es de que lo que está ocurriendo en Cataluña trasciende de forma flagrante a la clase política. Los únicos que estaban ofreciendo por lo menos alguna alternativa, de forma clara, con puntos concretos, celebrar una consulta consensuada, con las características que sea, eran ellos. Así que por eso vamos a hablar con Iglesias esta mañana. Y estamos a la espera de saber qué es lo que quiere hacer exactamente el Partido Socialista. Y nos gustaría conocerlo, porque probablemente la solución de este dilema pase necesariamente por el Partido Socialista. Así que sería conveniente que, más allá de las grandes palabras, porque a todos nos duele el corazón de lo que observamos ayer, todos sufrimos con muchísima intensidad de las imágenes que nos han llegado y todos defendemos la celebración de la democracia y creemos que debe estar situada en márgenes, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de eso tiene que haber propuestas concretas. Propuestas concretas. Bueno, María.es, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. Tenemos muchas cosas que hablar también de Barcelona porque, claro, nosotros estamos aquí, llevamos desde el viernes, hemos tenido la oportunidad de hablar con numerosas personas, de juntarnos también con muchos oyentes de la cafetera. Tuvimos una cena de oyentes de la cafetera de aquí de Barcelona, lo cual nos permitió conocer a los ciudadanos muy heterogéneos, su visión sobre este proceso, sobre lo que está ocurriendo, y tenemos algo y algunas anécdotas también, porque claro, las cenas de la cafetera terminaron en el restaurante cantando canciones con la guitarra, y además fue muy bonito, bueno, luego lo contaremos, pero fue muy bonito el viaje musical. Empezamos por Cataluña cantando a Luis Llach, como no podía ser de otra manera porque empezaba aquí. Pasamos a cantar a La Bordeta, después a galopar, fuimos haciendo un recorrido por toda la... con el Mediterráneo. Y acabamos con el Mediterráneo de Serrat, todo muy transversal.
porque todo muy interesante. Bueno, ¿estás bien? Sí. ¿Qué te parece una primera valoración? En el Partido Socialista, que parece que siempre tenemos que estar esperando a ver qué reacción tiene, ¿no? Porque siempre tenemos que darle su tiempo. Es que esperábamos mucho del Partido Socialista y esperábamos alguna reacción con una cierta contundencia. Esperábamos lo que teníamos que esperar de la segunda fuerza política, de ser los jefes de la oposición española, ¿no? Emilio Silva, muy buenos días, Emilio. Muy buenos días, Fernando. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué te parece? Bueno, me parece que para empezar la ciudad se levanta muy tranquila, ¿no? Más allá de muchas veces de lo que se cuenta, ¿no? Y se trata de... A veces hay unas cortinillas musicales en los informativos y programas de televisión como si estuviera acercándose la estrella de la muerte hacia esta ciudad, y la vida es mucho más normal y la cotidianidad pues no se ha roto por lo que ha ocurrido. Precisamente, además, eso explica y cómo ha sido la parte de la sociedad catalana que ha organizado el referéndum, que lo ha gestionado, que tenía sillas en las colas para las personas mayores, que tenían todo un sistema, voy a decir, en esa situación de protección casi social, ¿no? De cuidar a la gente, de facilitarlo todo, y eso es lo que debe hacer un político, ¿no? Cuidar y facilitar. Y casualmente o no casualmente no estamos viendo que los dirigentes, ni los de aquí ni los de allí, realmente lo estén haciendo, ¿no? Por un lado tenemos un gobierno español que pone cara de que no ha habido nada, ¿no? Como si no pasara nada. Y luego, bueno, pues ayer, entre un cierto victimismo por parte de Puigdemont, ¿no? Que no aplicó, y entiendo que, bueno, por supuesto que lo más grave que ocurrió ayer fueron esos más de 700 heridos, pero algunas de las personas que estaban con Puigdemont en la rueda de prensa, cuando hace 5 años le reventaron el ojo a una manifestante que formaba parte de ese mismo pueblo que ha sido herido ayer, pues no tenían esa actitud, ¿no? Y vemos como eso no forma parte de una forma de ser o de una identidad política, sino de una estrategia. Entonces, como estamos en esas estrategias de tú tensas hasta el final todo y yo no te voy a hacer caso de nada, pues veremos hasta dónde llega esto. Pero qué paradoja, ¿verdad? Porque dice Lucy, ahora estoy viendo en el chat, no hemos saludado convenientemente, Juan Luis Rivas, Percebeiro Gude, Eric 25, Tomás, Elena Noruega, Mediterránea, Paco Garrido, muchos amigos que se están incorporando a esta hora para que analicemos conjuntamente estas diferentes perspectivas de lo que está ocurriendo. Alicia Marea, Ángel Sánchez, Pivo, Ángel Trianero, Jennifer Hyde, en fin, tantas y tantas personas, Antonio. Y decía Lucy, recordaba el titular de Ignacio Escolar sobre lo que estamos observando, ¿no? Rajoy rompe España. Porque una de las consecuencias, y de esto quiero que hablemos luego a lo largo del programa, ¿no? Decía, ayer esperábamos de los partidos políticos, esperábamos propuestas, de acuerdo, decíais, cuando pase el 1 de octubre hablaremos de otras posibilidades. El 1 de octubre ha pasado. Y ha pasado además con unas consecuencias absolutamente salvajes. No hemos escuchado más propuestas que las que lanzaba Podemos, que las conocíamos. Partido Socialista desaparecido. El gobierno justificando con una retórica absolutamente de justificación, justificando los acontecimientos, de manera que lo que evidentemente no se sentían era muy satisfecho del desarrollo, porque en lugar de ofrecer propuestas, de decir esta es la salida, lo único que hacían era justificar lo que habían estado las actuaciones policiales, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que esto ha tenido un impactante recorrido en los medios de comunicación internacionales. Esta es la marca España. Esto es lo que hemos conseguido con la actuación del 1 de octubre, con la respuesta del gobierno al 1 de octubre. Salir en todos los medios de comunicación del planeta. Scuffles have broken out between Spanish police and voters in Catalan's controversial succession referendum. Paramedics are now treating people outside polling stations who've been injured in the scuffles. Elsewhere, people are casting their ballots in some polling stations. However, as you're seeing in those pictures, violent clashes did erupt at a number of polling stations, and hundreds of people are reported injured.
calling Spain the shame of Europe. Yo pocas veces he visto tal unanimidad y que tantos medios internacionales estén tratando con este despliegue, además, un tema en referente a España, cuando no ha sido un atentado o alguna tragedia mucho más grave, ¿no? En este caso, el impacto os diría que es brutal en medios de todas partes. Por ejemplo, especialmente relevante me parece la prensa británica, ¿no? Que hay una unanimidad que impresiona hasta tal punto que además casi todos los grandes diarios han elegido la misma foto para ilustrar sus portadas, que es una foto de un antidisturbios con el brazo levantado casi pegando a la gente. Y bueno, The Guardian, que es el diario, digamos, más internacionalista, por supuesto lleva el tema, pero incluso The Telegraph, The Times, que son dos diarios conservadores, también lo destacan en grandes, ya os digo, a 4 columnas. Todo esto yo creo que evidencia bastante el asombro y el estado de shock en que ha dejado lo sucedido ayer en Cataluña a todo el mundo, especialmente en Europa, pero en general esto es extensible al resto del planeta. Y sobre todo lo que se destaca es esto, ¿no? La violencia policial, las cargas, los centenares de heridos. Y esto es lo que más llama la atención y lo que más se destaca en los titulares, en las fotos. Y luego hay otro aspecto que también me preocupa y que se desprende de las portadas, y es la división y la crisis que esto evidencia y en que esto deja sumida a España. Algunos, incluso como de Telegraph, añaden y dicen que la crisis es incluso para Europa, ¿no? Esto es otra cosa que también remarcan bastantes medios internacionales. En cambio del referéndum o de la posibilidad de que haya una declaración unilateral de independencia, como avanzó Puigdemont, se habla poco, quizá porque llegó más tarde y algunas de las portadas ya se habían cerrado. Pero el impacto que ha dejado y las imágenes que ha dejado la violencia y la jornada de ayer es tremendo, vamos, yo diría. De hecho, así por destacar, hay 3 portadas que me han llamado especialmente la atención. Una es la de Libération, que es el diario francés, que habla directamente de golpe de fuerza, con un titular, y que su editorial considera que esta jornada ha sido la derrota de Mariano Rajoy. Otra sería The National, lo que pasa que este es un diario escocés que es abiertamente independentista y que ha apoyado abiertamente la independencia de Cataluña, pero tiene una portada que está íntegramente dedicada al tema y que dice el Día de la Vergüenza para España. Y otra que me parece muy significativa es la de Le Soir, que es el diario belga, que además es especialmente relevante que sea en Bruselas, y que cree que Madrid lo ha perdido todo en esta ocasión. Así que, en fin, lo digo por lo de Bruselas porque es verdad que hay mucha, digamos, da claramente la sensación de que la prensa internacional considera que ya el tema de Cataluña, con lo que pasó ayer, ha salido de la esfera puramente interna española y afecta de lleno a la Unión Europea. Le hemos pedido a Pilar de la Peña que hiciera ese análisis de urgencia sobre las páginas de los medios de comunicación internacionales, y la visión más repetida, como decía ella, es que además esto afecta al resto de Europa y la imagen que hemos enviado es absolutamente demoledora. Pablo Iglesias, muy buenos días. Buenos días, Fernando, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por atendernos. A mí me gustaría pedirte una valoración de las imágenes que vimos ayer, de lo que vivimos ayer. Bueno, es terrible lo que está haciendo el Partido Popular a la democracia española. Ayer fue un día triste, hoy es un día triste, en el que seguramente el daño producido a Cataluña, el daño producido a la sociedad española por un gobierno de corruptos que solamente sabe emplear la violencia pensando que así se pueden resolver los problemas políticos, pues es algo muy grave, muy grave. La imagen internacional de nuestro país, el prestigio de nuestra democracia está en entredicho a nivel internacional, como señalabais, y creo que es urgente sacar a estos corruptos, a estos inútiles, a estos irresponsables, a estos hipócritas del gobierno, porque están llevando nuestra democracia al desastre. Ayer dijo Rajoy que la actuación del gobierno buscaba la concordia, que ha tenido un apoyo unánime de la Unión Europea. ¿Cree que es así? Bueno, esto no es una cuestión de creencias, esto es una cuestión de hechos objetivos, y los hechos objetivos son que tenemos más de 800 heridos, algunos de ellos graves. Hay un señor que puede perder un ojo por el impacto de una bala de goma, cuyo uso es ilegal en Cataluña. Hemos visto a dirigentes políticos internacionales cuestionar la acción política del gobierno. Hemos visto al líder de los socialdemócratas británicos, a Jeremy Corbyn, hemos visto al primer ministro de Bélgica, hemos visto incluso a dirigentes conservadores llamar la atención al gobierno español, y creo que un gobierno cínico y sordo no está a la altura de lo que se merece España. Está después el otro actor político, la Generalitat, y ayer dijeron que sigue la hoja de ruta hacia el independentismo, hacia la independencia. ¿En qué escenario vamos a estar si eso sucede?
Bueno, nosotros tenemos una propuesta y la hemos mantenido siempre. Creo que se nos podrán criticar muchas cosas, pero no el haber sido coherentes y el haber sido valientes. Este no es un momento de equidistancias, está muy claro quién ejerció ayer la represión y quién estaba del lado de la democracia, pero nosotros seguimos defendiendo la misma hoja de ruta, un referéndum acordado. Estamos muy orgullosos de haber sido capaces de juntar en Zaragoza a diferentes fuerzas políticas que representan casi 7 millones de votos a nivel estatal en torno a la propuesta del referéndum pactado y el respeto de los derechos civiles, y pensamos que esa mesa de unidad democrática tiene que seguir funcionando para apostar lo que a nuestro juicio es la solución más democrática y más sensata, que es un referéndum pactado, y vamos a mantener esa coherencia, no vamos a cambiar de posición. Lo que parece evidente es que ambos gobiernos son incapaces de escucharse, son incapaces de dialogar, y no hay muchas expectativas de que vayan a intercambiar algunas medidas. ¿Ves alguna posibilidad de solución con la configuración actual del Parlamento español y del Parlamento catalán? Bueno, creo que el día de hoy no vale ser equidistantes. Yo tengo muchas diferencias, incluso me siento en posiciones antagónicas en algunas cosas con el gobierno catalán, pero creo que no sería justo establecer equidistancias entre quien ha utilizado a la fuerza pública para reprimir a la gente y quien estaba proponiendo una movilización política. Y pensamos que hay una vía que es muy obvia, y es desalojar a Mariano Rajoy del gobierno. Ya se ha demostrado en numerosas ocasiones en el Parlamento que no tiene mayoría suficiente. Cuando Ciudadanos intentó de manera arrogante sacar adelante una resolución que apoyaba de manera acrítica y radical la estrategia represiva del gobierno, se encontraron con el rechazo de la mayoría de la Cámara, y eso revela que con voluntad política hay números. Nosotros pensamos que el Partido Socialista se está equivocando. Nos reconocemos al Pedro Sánchez, que ganó las primarias, al aparato de Rubalcaba y Susana Díaz y a buena parte del poder mediático español, pero tenemos esperanzas en que sean capaces de rectificar. Creo que ayer se volvió a equivocar al definir a Mariano Rajoy como un interlocutor válido para iniciar y para liderar el diálogo. Creo que es de una enorme torpeza proponer como líder del diálogo a quien ha enviado a la fuerza pública a disparar balas de goma a la población, y esperamos volver a ver al Pedro Sánchez de las primarias que rectifiquen y que construyan con nosotros y con otras fuerzas políticas una mayoría de compromiso histórico para restaurar la democracia en nuestro país, que está siendo puesta en cuestión por un grupo de corruptos, de violentos y de inútiles que están haciendo muchísimo daño a nuestra patria. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con Pedro Sánchez? Bueno, nuestra voluntad para hablar es permanente. Por desgracia, es el Partido Socialista el que en las últimas semanas ha decidido hablar más con el Partido Popular que con nosotros. Pero nosotros aquí estamos por responsabilidad democrática, dispuestos a escucharles, a entendernos con todos y a buscar una mayoría alternativa a Mariano Rajoy. Y dijo ayer Pedro Sánchez, porque nos impresionó mucho la reacción del Partido Socialista, porque esperábamos algún tipo de propuesta o algún tipo de planteamiento nuevo más allá del análisis de la situación, pero Pedro Sánchez se quejó de que el gobierno independentista de la Generalitat, decía, haya sacado la política del Parlamento y la haya llevado a la calle. ¿Es eso peligroso? Bueno, yo creo que ayer ocurrió algo que es muy grave y que hay que decirlo, y es que tanto Mariano Rajoy como Pedro Sánchez como Albert Rivera en sus comparecencias no respondieron ni una sola pregunta de los medios de comunicación. Y eso es muy grave cuando se pide diálogo. Si se pide diálogo hay que estar dispuesto a responder a las preguntas. Y los demócratas sabemos que en las sociedades democráticas la política se hace en los parlamentos, pero también la gente se organiza y se moviliza y ejerce los derechos de reunión y de manifestación, que son la base de nuestra Constitución. Lo que hizo ayer el Partido Popular fue alejarse de la ley y de la Constitución. El derecho de reunión y el derecho de manifestación está por encima de la orden dada a miembros de las fuerzas de seguridad para apalear a ancianos, para apalear ciudadanos y para llevarse urnas y papeletas. Y eso cualquier demócrata lo tiene que entender. El partido que está fuera de la ley es el Partido Popular. Los partidos que prohíben el derecho de reunión, el derecho de manifestación, los partidos que amenazan con cárcel, los partidos que suprimen los derechos civiles, son los partidos que van contra la Constitución española y contra la democracia española. Y espero que Pedro Sánchez entienda
que la democracia en España y el futuro de nuestro país no se construye con el Partido Popular. El partido que está rompiendo España se llama Partido Popular. El partido que está empujando a los catalanes para que se vayan definitivamente de España es el Partido Popular. Nosotros tenemos una propuesta de país. Decimos abiertamente que España es plurinacional, que España no se parece a esa versión autoritaria y torpe que defiende el PP, y estamos dispuestos a construirlo con todos y todas. Ojalá el Partido Socialista elija bien y nos prefiera a nosotros para construir un futuro democrático antes que a los violentos, a los corruptos y a los autoritarios del PP. Una cosa que nos ha llamado la atención es que esto ha tenido una gigantesca repercusión internacional. Escuchábamos a Pilar de la Peña con ese repaso a los medios de todo el planeta, y cuando esto sucede siempre se mira hacia el gobierno pensando que esto puede condicionar, puede influir de alguna manera los próximos pasos. ¿Esto es posible? ¿La respuesta internacional, que ha sido tan contundente, puede influir en la actuación del gobierno de España? ¿Crees que podría haber un cambio? Evidentemente. Y ayer hubo una declaración del ministro del Interior que revelaba que está aterrado por la reacción internacional. Puso como ejemplo de la acción policial un momento que fue muy bonito, y efectivamente fue muy bonito, cuando un guardia civil ayudó a un ciudadano que estaba manifestándose con su hijo a coger al niño en brazos y le invitó amablemente a que se marchara sin ejercer ningún tipo de violencia. Y el ministro del Interior quiso poner eso como ejemplo. Al poner eso como ejemplo, cuando lo que hay son más de 800 heridos, algunos de ellos graves, un ciudadano que puede perder un ojo, en realidad lo que está reconociendo el ministro del Interior es que se han equivocado y que toda la comunidad internacional les está mirando. Porque lo que puso como ejemplo el ministro del Interior fue una anécdota, la norma fue otra. La norma fue lo que hemos visto en las imágenes que muchos medios de comunicación no han querido poner. Imágenes de patadas en la cabeza, de ciudadanos arrojados por el suelo, de balas de goma, de ancianas arrastradas, de una joven que ha narrado cómo le rompieron uno a uno los dedos de la mano. Esa es la consecuencia de las órdenes de Zoido, de las órdenes de Cospedal y de las órdenes de Mariano Rajoy. Y evidentemente están preocupados por la imagen internacional que han dado. Nadie debe olvidar que el Partido Popular no solo es un partido de corruptos, no solo es un partido de violentos, es además un partido fundado por 9 ministros de la dictadura, y ese ADN no democrático ayer se hizo visible en todo el mundo. Los demócratas españoles y los demócratas catalanes debemos tener una prioridad que nos una: sacar a un partido que está parasitando nuestras instituciones y que está haciendo un daño que puede ser irreparable a la democracia española. Hubo muchísimos ciudadanos españoles que se jugaron la vida y la libertad por el sistema de libertades del que todavía disfrutamos. No podemos consentir que los herederos de la dictadura, que un partido corrupto, que se han presentado a las elecciones haciendo trampas, financiando las campañas ilegalmente, un partido con ministros reprobados, un partido que es la vergüenza de todos los demócratas de Europa, siga parasitando las instituciones. Y creo que el Partido Socialista tiene que elegir de una vez. Apoyar a este gobierno es apoyar lo contrario a la democracia y es apoyar la destrucción de España y la ruptura de España, porque el PP está rompiendo España. Tú conoces este programa, sabes que parte del objeto es tratar de hacer algo de pedagogía y adelantarnos un poquito a los próximos escenarios. Por eso te quiero preguntar, ¿qué crees que va a pasar? Pero haznos una lectura que vaya un poquito más allá. ¿Qué crees que va a suceder? Da la impresión de que alguien va a presentar una declaración unilateral, da la impresión de que eso va a provocar una reacción del gobierno. ¿Hay otros posibles escenarios? ¿Cómo va a ser el calendario en los próximos días? Por la información que tú tienes, además creo que conversas con una cierta frecuencia con Puigdemont, o sea que tienes una cierta información sobre lo que está pasando. Procuro hablar con todos los dirigentes políticos, procuro hablar con Pedro Sánchez, con Carles Puigdemont, con Oriol Junqueras, me comuniqué anteayer por la noche con Rajoy, todos los dirigentes políticos. Yo no sé lo que van a hacer ellos, sé lo que vamos a hacer nosotros y lo que creo que sería sensato que hiciéramos todos. Nosotros nos movimos y apostamos en condiciones muy difíciles por la declaración de Zaragoza, poniéndonos de acuerdo con partidos que piensan muy diferente a nosotros, el PDeCAT o como el Partido Nacionalista Vasco. Creo que de ese encuentro surgió el embrión de una mesa de unidad democrática plurinacional en España, y nosotros pensamos que hay que seguir por esa vía, la vía del referéndum legal y pactado y del respeto a las libertades civiles. Eso pasa por algo que es, a mi juicio, imprescindible para abrir un diálogo de fuerzas políticas que permita una solución dialogada en Cataluña,
y es sacar al Partido Popular y a Ciudadanos del gobierno y enviarles a la oposición. Mientras los que apuestan por las soluciones violentas sigan en el gobierno, va a ser muy difícil articular una solución. Y nuestra apuesta va a seguir siendo la misma, referéndum pactado y con garantías, que nos parece no solo la propuesta más democrática, sino la más sensata, que ya se ha experimentado en países con más tradición democrática que España, como el Reino Unido o como Canadá. Y creo que el presidente del gobierno debería escuchar no solamente lo que le han dicho varios millones de catalanes ayer, sino lo que le están diciendo muchos ciudadanos españoles. Es impresionante ver a deportistas de la selección española de fútbol o de baloncesto denunciar la represión que está ejerciendo este gobierno. Este gobierno se está quedando aislado, bunkerizado, atrincherado. Son un peligro para la democracia y la obligación de los demócratas es enviarles a la oposición. Decías que tuviste la oportunidad de conversar con Mariano Rajoy. ¿En qué términos se produjo esa conversación? ¿Qué es lo que os dijisteis? Le transmití que me parecía muy difícil el rol que tenía que jugar el 1 de octubre y le propuse mesura. Bueno, parece que mi propuesta y mi recomendación no fueron atendidas. Pablo Iglesias, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días. Mucha suerte. Un placer, Fernando. Hasta pronto. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Acabo de tirar el café. Déjalo, luego lo recojo. No te preocupes. He que tirar el café porque lo tenía al lado y he movido el micrófono y lo he lanzado por los aires. Bueno, sí. Abro los micrófonos porque me interesa que la lectura de los periódicos la hagamos de forma compartida y podamos comentar, María, también a través de las imágenes que vimos ayer y de estas palabras de Pablo Iglesias, de la visión de Podemos sobre lo que está ocurriendo. Nos gustaría, ya insisto, poder hablar con el Partido Socialista, con Pedro Sánchez, y poder tener una aproximación también a cuáles pueden ser los próximos escenarios que ellos contemplan y las medidas que proponen, ¿no? Pero no parece posible en este momento, pues es una pena, porque estoy convencido de que a los ciudadanos de este país les gustaría saberlo. Y tenemos las portadas de los periódicos que ofrecen una lectura muy fijada con el foco en las imágenes que nos dejó ayer la celebración de este referéndum, pero había otras imágenes. Nosotros elegimos varios colegios electorales, lo digo para que tengáis un poco, los oyentes, la Resistencia tenga un poco el retrato de por qué hicimos eso. Elegimos unos colegios electorales, uno en el barrio de Gracia, es un barrio alternativo, digamos que está entre Malasaña, para los que conozcáis Madrid, y Lavapiés, es decir, es un barrio heterogéneo, multicultural, pero paralelamente también con un tipo de ciudadanía pues que está dentro del sistema absolutamente, ¿no? Y nos llamó muchísimo la atención, muchísimo, ayer tuvimos la oportunidad de comentarlo aquí, la capacidad de organización de los ciudadanos catalanes, y una cosa que no se entiende desde fuera de Cataluña, lo heterogéneo que era el movimiento de la celebración del referéndum de ayer. Había independentistas, como dicen hoy
las portadas de todos los periódicos, pero había muchos no independentistas. Había mucha gente que no estaba en esa que no estaba en ese espacio político. De hecho, incluso me atrevería a decir que no era el espacio más representativo, y estamos hablando del barrio de Gracia. Pero es que en los otros colegios electorales por los que fuimos pasando tuvimos una percepción muy similar. Y lo que sí que tenían era auténtica devoción por poder manifestar públicamente, además de una capacidad de autogestión, de autoorganización absolutamente envidiable, porque es gente que, es verdad, ha retado a la autoridad, y había algo de reto a la autoridad. Había muchas críticas, escuchamos muchas críticas también a su propio gobierno, a Puigdemont, a la corrupción que oculta, PDeCAT, que esconde, en fin, las complicidades. Había una enorme resistencia contra el gobierno de Mariano Rajoy, contra las actuaciones del gobierno de Rajoy, del Partido Popular, contra la desidia frente a la corrupción, también frente a la arrogancia de personajes como Xavier García Albiol. Todo eso es lo que compone lo que dio lugar al 1 de octubre. Y claro, la reacción es brutal. Bueno, leo los titulares y comentamos. El gobierno impide por la fuerza el referéndum ilegal, dice el periódico El País, con una fotografía de la actuación de la policía. El ABC, un referéndum fracasado que deja a España dañada, dice el ABC. El Mundo, Puigdemont proclamará la independencia en días. Sí, se especula mucho en los mentideros de la noche barcelonesa, de la noche catalana, se especula mucho con que en las próximas horas alguien podría presentar una moción para que sea votada, una moción de urgencia en el Parlamento, probablemente la CUP, y para que sea votada una declaración unilateral de independencia. Esto ya lo llevamos hablando, aunque también en las últimas horas se había dicho puede que haya un adelanto electoral y que esas elecciones se planteen en términos ya de plebiscito, decisivas, pero bueno, esto sería un paso adelante y parece que hay alguna corriente dentro de PDeCAT que estaría abogando por ese escenario. Puigdemont proclamará la independencia en días, dice El Mundo. La Razón, firmeza frente al golpe. Dice el periódico La Razón, La Vanguardia, el gobierno reprime el 1 de octubre. Y no os voy a dejar con los titulares de La Razón a medias porque sé que os provoca, en fin, una cierta curiosidad. Dice Rajoy, asegura que lo que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Convoca una reunión con todos los partidos. Puigdemont declarará la independencia unilateral en los próximos días. Y la Generalitat vulneró más de 20 artículos de su propia ley en un referéndum en el que se podía votar varias veces, dice el simulacro.